Hace unos días hablábamos sobre los spots de Morena. Hoy toca el turno a los spots del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, quien hasta 2018 era el partido mayoritario del país, donde se mantuvo por más de 70 años y hoy se encuentra luchando por ser lo que un día fue. Este partido ha puesto en circulación varios spots, pero a diferencia de Morena, en solo 2 de ellos ha dado datos duros, por lo cual hoy analizaremos a estos 2. Acompáñame a analizarlo. El PRI está experimentando lo que es ser un partido minoritario y de oposición, desde que Morena ganó las elecciones en 2018 y la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, sin contar, claro está, los 12 años en que estuvo el PAN, pues en estos 12 años el PRI aún tenía la mayoría en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Dicha situación se ve reflejada en sus spots de este año, así que vamos a ver el primero. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Se cerraron miles de guarderías infantiles, comedores comunitarios y refugios para mujeres. Bien, en México tenemos 2 fondos con dinero excedente de los ingresos de ejercicios fiscales pasados y que se usan como un colchón cuando ocurren disminuciones de los ingresos que el gobierno recibe de nosotros para poder cubrir su ley de egresos. El primer fondo lleva por nombre Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, FEIP, que sirve para compensar la falta de ingresos de parte del gobierno federal. Y el segundo fondo lleva por nombre Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, FEIEF, que sirve para compensar la falta de ingresos por parte de los 32 estados del país. El primero se creó en 2001 y antes llevaba por nombre Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, FEIP. Cambió de nombre al actual en 2014, tras la reforma energética de Enrique Peña Nieto, mientras que el segundo se creó en 2006. La pregunta entonces ¿es verdad que el gobierno federal actual barrió con estos ahorros como dice el spot? La verdad es que ambos fondos al final de la presidencia de Enrique Peña Nieto juntaban poco menos de 300,000 millones de pesos. Y el gobierno de AMLO en 2 años se ha gastado prácticamente todo. En 2019 se tomó de ambos fondos poco más de 121,000 millones de pesos, mientras que en 2020 se tomó poco más de 128,000 millones. Entonces, haciendo la suma, en este momento, en esos fondos quedan 30 millones de pesos, el 10% de lo que había hace 2 años. Y lo peor es que este gobierno no le ha metido más, solo se lo ha gastado. Y así lo podemos observar en la siguiente imagen. Si nos vamos solo a estos datos, efectivamente, AMLO ha barrido con los ahorros de México, con los ahorros que teníamos en estos fondos. Pero la verdad es que no ha gastado más que otros gobiernos, pues si comparamos con Felipe Calderón, entre 2007 y 2012, él tomó del fondo poco más de 432 millones. Mientras que Enrique Peña Nieto, de entre 2013 a 2018, gastó 460,000 millones de pesos. Aún así, es pronto para saber
cuánto va a gastar AMLO de este fondo, porque apenas van 2 años. Habría que ver al final de su sexenio. Pero todo parece indicar que por la crisis del COVID-19, la economía y la recaudación de ingresos no será la más óptima para hacer crecer de nuevo este fondo, con los excedentes y que solo quedan 30,000 millones de pesos. Entonces, efectivamente, AMLO acabó con los ahorros dentro de esos fondos en estos 2 años. Ya veremos más adelante. Ahora hablemos de las medicinas. El video menciona que AMLO también ha barrido con los medicamentos. Y la verdad es que no es secreto para nadie que en los últimos 2 años ha habido desabasto de estos. Tal es el caso de la falta de medicamentos contra el cáncer o la falta de medicamentos antirretrovirales para controlar el VIH, por mencionar algunos. Esta situación ha dado como resultado esto. El desabasto de medicamentos no ha sido exclusivamente del gobierno de AMLO. En gobiernos anteriores ya había pasado, siempre, claro está, con causas distintas. Pero hoy estamos analizando el desabasto de este sexenio. Y contrario a lo que muchos piensan y dicen, la culpa no fue realmente del gobierno. La culpa fue de la monopolización. Te explico por qué. La COFEPRIS clausuró a la farmacéutica PISA, después de haberla investigado y encontrado muchas irregularidades en la producción de los medicamentos para el cáncer, y que el certificado de buenas prácticas para producir medicamentos ya había caducado. En concreto, el laboratorio PISA tenía el monopolio de los tratamientos para el cáncer, además de ser el principal proveedor de la insulina del gobierno federal. La farmacéutica PISA presionó al gobierno a través de provocar el desabasto para poder recuperar las líneas de producción, pero el gobierno no cedió a razón de su política de cero corrupción. Así que pidió a la COFEPRIS que otorgara permiso a otra farmacéutica, Ulsatech, para producir los medicamentos faltantes, pero el gobierno rechazó las propuestas por la austeridad, porque el costo sería de 300 pesos por cada frasco, y con PISA el gobierno solo pagaba 50 pesos por cada uno. Como último recurso, el gobierno solicitó a otras farmacéuticas la producción de dichos medicamentos, y la respuesta fue que si quería el gobierno los medicamentos faltantes, debía de solucionar sus problemas con PISA, y que a ellos no los metiera. Siendo así, el spot del PRI en este tema es totalmente erróneo. Otros puntos que tocan los spots son la eliminación de las estancias infantiles, la eliminación de los refugios para las mujeres, así como los comedores sanitarios y el apoyo para el campo y para las mujeres. Las estancias infantiles, los comedores y los refugios desaparecieron a causa de las irregularidades relacionadas con corrupción, y los apoyos no desaparecieron. De acuerdo con AMLO, ahora serían dadas de manera directa, por el mismo problema de la corrupción. Ambas acciones fueron movidas por su política de no corrupción. La cuestión es que parece ser que al presidente se le ha olvidado por qué se crearon estos programas y estas estancias. El sistema con el que se daban era para ser más efectivos y eficientes en su cumplimiento. Que con el tiempo hubo corrupción, efectivamente la hubo. La clave y el reto para AMLO era eliminar la corrupción de estos sistemas o establecimientos para regresarle su efectividad. En cuanto a que el gobierno dé los apoyos directamente, esto ya se vivió en los 70s. Y para los que no vivimos en esa época, los apoyos se daban de manera directa, pero a cambio de votos, a cambio de que tú apoyaras al partido. La cuestión es saber si realmente AMLO no lo usará de esta manera, y será directo y sin corrupción. Continuemos con los spots. En México se han perdido más de 10 millones de empleos. La pobreza extrema
sumó a 2 millones de familias más en todo el país. En este caso, de acuerdo con datos oficiales, hay más empleos perdidos que esos 10 millones que menciona el spot. El primer año de gobierno de AMLO ya se venían perdiendo empleos, pero con la pandemia por COVID-19, ese número subió como la espuma. Y según datos del INEGI, a mediados del año pasado eran 12 millones de personas sin trabajo. En cuanto a los datos de pobreza extrema que dan, la pandemia vino a dejar sin empleo a millones. Pese a que el salario estaba subiendo, la gente no tiene trabajo. El que suba el salario no sirve de nada. De acuerdo con datos, aún es pronto para saber cuántas personas pasarán a formar parte de la pobreza extrema, pero se calcula que poco más de 9 millones se sumarán a esta categoría. En parte, ha sido causa del gobierno que se ha negado a apoyar a las empresas, y no digo nada más a las empresas grandes. También debía de haber apoyado a las empresas medianas y pequeñas, que eran las que más lo necesitaban y las que realmente en estos momentos son las que están cerrando. Todo esto ha sido porque el presidente y el gobierno federal ha entendido que apoyar a las empresas era neoliberal, y la verdad es que lo entendió mal, porque apoyar a las empresas implicaba a todos. Y a todos porque las que más dan trabajo son las pequeñas y medianas empresas. Bien, este ha sido mi análisis sobre los spots del PRI. ¿Tú cómo los ves? Coméntalo abajo, y si te gustó este video, dale like y suscríbete. Yo soy Itzel Andrade y esto es México en Perspectiva.